Welcome to this channel. Now let's share a new piece of wisdom. Definite. Adverbials. Duration. Adverbs. Frequency. Indefinite. Time. Hay diferentes tipos de adverbios. Adverbios de modo, adverbios de lugar, adverbios de frecuencia, adverbios de X, Y o Z razones. En este caso nos vamos a enfocar a los adverbios de tiempo. Adverbs of time. These words describe when an action or event took place. They provide information about the time or duration of an action. Help us express ideas clearly. Are placed at the beginning or end of a sentence. Place adverbs of definite time, yesterday, today, tomorrow, at the end of the sentence. Los adverbios de tiempo nos permiten hablar del momento específico de nuestras vidas en el que una acción tuvo lugar. Nos permiten hablar de la duración o del momento exacto en el que se dio esa actividad. Nos ayudan a expresar nuestras ideas más claramente. Podemos colocarlos al principio o al final de los enunciados. Adverbios de tiempo definido como ayer, hoy, mañana se van a colocar al final de los enunciados. They make your sentences more precise, talking about exactness, providing specific details about when an action takes place. Emphasis, highlighting the importance of the time aspect. Variety, add variety and helping to avoid monotony, making communication more interesting. Flow, improves the flow of your communication by providing transitional links between sentences, creating smoother connections and better organization. Consider the sentence, students had the final exam. Adding an adverb of time, such as last week, clarifies when the action occurred and provides context. Students had the final exam last week. Las virtudes de estos adverbios de tiempo son ayudarnos a proporcionar una exactitud de la información que estamos comunicando. Nos ayudan a enfatizar el momento en el que sucede una acción. Nos ayudan a darle variedad, permitiéndonos a hablar de los diferentes momentos en el que pueden suceder las actividades. Nos ayudan a darle fluidez a la información. Entonces tenemos, por ejemplo, los estudiantes tuvieron su examen final. Ok, qué padre, qué chido por ellos, ¿no? Pero si a este enunciado, esta frase, le agregamos una frase adverbial o un adverbio de tiempo como last week, la semana pasada, entonces ya le permite a nuestro interlocutor participar en la conversación, emitiendo una opinión que nos ayuda a continuar con nuestra comunicación. Tenemos, los estudiantes tuvieron su examen final la semana pasada. Ah, no hombre, con razón el hombre araña no lo presentó, pues si nunca se enteró. These adverbs can be classified into different categories. Definite time refers to a specific point in time, such as yesterday, today, tomorrow, last week, next year. Indefinite adverbs do not refer to a specific time, but give a general idea, like sometimes, often, rarely, never, always. Put adverbs of indefinite time before the main verb, or after an auxiliary verb in a sentence. Frequency adverbs indicate how often an action occurs. For example, daily, weekly, monthly, annually. Duration adverbs describe the length of time an action lasts, such as briefly, momentarily, forever, temporarily, permanently. Así como existen diferentes tipos de adverbios, también dentro de los adverbios existen diferentes subcategorías. En el caso de los adverbios de tiempo, tenemos los adverbios de tiempo definido, que nos ayudan a definir el momento exacto en el que algo ocurrió. Ayer, hoy, mañana, la semana pasada o el próximo año. También los hay de tiempo indefinido, los que no nos dan un momento específico, pero nos hablan de generalidades como a veces, frecuentemente, rara vez, nunca o siempre. Los adverbios de tiempo indefinido, es decir, los que acabamos de platicar ahorita, se van a colocar antes del verbo o después de un verbo auxiliar. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Los verbos auxiliares son el verbo to be, cuando hablamos de presente progresivo, el auxiliar do cuando hablamos de presente o pasado en la negación o en la pregunta, o el verbo to have cuando hablamos de presente o pasados perfectos.
También los hay de frecuencia que nos indican cada cuando sucede algo. Tenemos diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. También tenemos los adverbios de duración que nos dicen cuánto tiempo se llevó o cuánto tiempo le invertimos en una actividad de X y o Z. Brevemente, momentáneamente, por siempre, temporalmente o permanentemente. Adverbials function like adverbs to modify verbs, adjectives, and adverbs. Adverbials are typically infinitive phrases, or prepositional phrases, functioning as adverbs. They can also be adverbs with intensifiers, very, really. Adverbials explain when, where, how, or why something happens. Adverbial phrases are typically formed by combining two or more words. Adverbial phrases often follow the verb, but they can also come before the verb. She ran quickly. She quickly ran. Los adverbios de una sola palabra, como los que checamos en la pantalla anterior, ayer, mañana, no son las únicas maneras que tenemos nosotros de hablar nuestras frases en cuanto al tiempo se refiere. También están las frases adverbiales. Las frases adverbiales son, como su nombre lo indica, frases, son combinaciones de varias palabras que nos ayudan a de alguna manera dar una descripción sobre el momento en el que sucede algo. Estas palabras que se van a combinar generalmente incluyen preposiciones in, on, at, aunque también se pueden utilizar los intensificadores como muy o como realmente. Estas frases adverbiales nos ayudan a explicar por qué sucedió algo, el cómo sucedió algo, el dónde sucedió algo, el cuándo sucedió algo, los adverbios de tiempo. En este video nos estamos enfocando a estas cosas, a los de tiempo, a los que responden a la palabra interrogativa ¿cuándo? Estas frases adverbiales pueden ir después del verbo o pueden ir antes del verbo. Por ejemplo, lo que nos leyeron hace ratito. She ran quickly, ella corrió rápidamente, o she quickly ran, ella rápidamente corrió. Realmente, en cuanto a nuestro significado de vocabulario se refiere, no tiene ninguna incidencia trágica que nos haga cambiar de opinión. Puede ser en cuanto al énfasis que se le vaya dando, pero eso lo veremos en otro momento. Examples of adverbials in a sentence. Using adverbials can make our writing more interesting to the reader. During the week, I walk to the village. Olivia plays basketball as well as her sister. Put the dog food right here. The bride was really quite lovely. Mr. Tucker thought the class went surprisingly well. Let's go to the party to meet some new people. After an hour, Melissa decided to take a break from studying. They sang loudly as they decorated the tree. En estos ejemplos tenemos en rosita los diferentes tipos de adverbios que hay, las diferentes frases adverbiales que corresponderán a los diferentes tipos de adverbios que hay. Right here, los adverbios de lugar. As well as her sister, el adverbio de manera. Ahí tenemos cosas como an hour, que sería una unidad de medida de tiempo, y tenemos after an hour, sería nuestra frase adverbial de tiempo. Ahora, otra vez, esta frase adverbial de tiempo está en el futuro, o está en el presente, o está en el pasado. Eso solamente lo vamos a decidir a la hora que revisemos el resto de la información, el resto del enunciado. Aquí tenemos decided. Este decided es un verbo que está en pasado, por lo tanto, esta frase adverbial de tiempo está enfocada a el pasado. Tenemos aquí un ejemplo de una frase adverbial en la que no se menciona ninguna unidad de medida de tiempo. Dice, mientras decoraban el árbol. Bueno, y aquí se refiere a una cuestión del tiempo, pero ¿se refiere a ahorita o se refiere a mañana o se refiere a ayer? Dice, ellos cantaron. Sang es el pasado de sing. Ellos cantaron ruidosamente. ¿Cuándo? Pues cuando decoraban el árbol. Entonces, como esta información responde a la palabra interrogativa ¿cuándo?, esta cosa es una frase adverbial, y como tenemos el verbo en pasado, esta frase adverbial se refiere a un momento en el pasado. Difference between adverb and adverbial. Adverb. Part of speech that modifies a verb, adjective, or adverb. Examples. He is incredibly smart. James never returned home. I rarely drink coffee. Adverbial. Phrase that modifies a verb, adjective, or adverb. Examples. During the week, I walk to the village. Put the dog food right here. Mr. Tucker thought the class went surprisingly well.
La función o el uso que le vamos a dar a los adverbios o las frases adverbiales, como pueden darse cuenta en estos ejemplos, básicamente es la misma. La diferencia es que aquí hablamos de una palabra y acá hablamos de una frase. El adverbio y la frase adverbial se van a encargar de darnos más información acerca del verbo, acerca del adjetivo o acerca de otro adverbio. 1. I went to Los Angeles yesterday. 2. Yesterday morning, I was at school. 3. Were you at home last week? 4. And Rose reached here 2 days ago. 5. H's train was delayed and he arrived at 9:30 a.m. 6. They played well in yesterday's match. 7. It took 3 hours, everything went wrong. 8. The players warmed up for around half an hour. 9. She left my home in the afternoon. 10. When the taxi reached the destination, class was over. 11. I waited for a few minutes and she did not arrive. 12. She took at least an hour to prepare food. 13. Sam came here last night. Otra vez, recordemos, este video está enfocado a lo que son los adverbios de tiempo en el pasado. Aquí tenemos adverbios de tiempo y frases adverbiales que se refieren al pasado y al tiempo en específico. Tenemos ayer en la mañana y tenemos la semana pasada. Pero tenemos algunos enunciados en los que no se menciona una frase adverbial o un adverbio que nos lleve al pasado. Tenemos 9:30, una unidad de medida. Pero este 9:30 de mañana tenemos arrived, tenemos llegó y estaba retrasado. Entonces estos 9:30 se refiere a un momento en el pasado. 3 horas mañana, 3 horas hoy, 3 horas ayer. Como aquí tenemos el verbo en el pasado went y tenemos el verbo en el pasado took, esas 3 horas se refieren a un momento del tiempo en el pasado. Tenemos aquí media hora mañana. No, aquí tenemos que los jugadores calentaron. Como este cosa está en el pasado, este verbo está en el pasado, obviamente esta media hora se refiere a ayer, a un momento en el pasado. Tenemos en la tarde mañana, no. Ella salió de mi casa. Como tenemos aquí el salió que está en el pasado, en la tarde nos lleva al pasado. Unos minutos mañana, no. Yo esperé, entonces unos minutos en el pasado. Una hora mañana, no. En una hora took, a ella le llevó, a ella tomó, entonces llevó será en el pasado, está en pasado, entonces esta hora se refiere al pasado. Cuando el taxi reach the destination, como tenemos reach que está en el pasado, toda la frase adverbial obviamente está en el pasado. Llegamos ya a lo que es la actividad. La actividad, en este caso, ya saben, son canciones. En este caso tenemos un medley de canciones que tienen que ver con adverbios de tiempo en el pasado. Aquí tenemos un cachito de la canción. Dice, oh, I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. En el audio dice esta cosa, pero hay espacios. Por ejemplo, dice, bla, 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 bla. Ese espacio que existe entre bla, bla y bla bla es el espacio donde va un adverbio o una frase adverbial de tiempo en el pasado. Entonces, lo que exista en el PDF, lo que existe en su papelito y no existe en el audio, eso es lo que tienen que resaltar con marcatextos, porque esa es la parte que se refiere al adverbio de tiempo en el pasado. Entonces, acuérdense, bla 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 bla. Ese espacio se refiere a el tiempo, es decir, en este caso está bla 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 bla. El espacio está en este cachito. Entonces, si ese fuera el caso, ustedes resaltarían este pedazo de acá. Y entonces ese sería nuestro adverbio de tiempo en el pasado o nuestra frase adverbial en el pasado. Y ya cuando terminen de relacionar todas estas cosas, ya estarán listos para contestar la segunda parte. Ahora, usados. La segunda parte es un cuestionario. Ya saben que estos cuestionarios, esta parte es la comprensión auditiva, esta parte es la comprensión lectora. Entonces, ¿cuándo se siente muy contento el personaje de la canción?
¿Cuándo se sintió? Entonces, contento. Aquí nada más hay una cosa que se subraya, entonces sería la primera pregunta. Aquí a lo mejor hay 2 o 3 cosas que se subrayan, entonces aquí corresponderían a 2 o 3 preguntas aquí abajo. Si aquí hay 4 cosas que se subrayaron, deben de contestar 4 preguntas de este lado. Entonces, la cantidad de cosas que hayan resaltado en cada parte del medley son las preguntas que ustedes van a ir contestando. No se las puse fácil agrupando las preguntas por las secciones, porque acuérdense, esta es la parte de comprensión auditiva, esta es la parte de comprensión lectora, y las dos se van a complementar para que ustedes puedan sacar un buen resultado en esta actividad. Acuérdense que estas actividades son importantes para los desarrollos de nuestras evaluaciones. YouTube nos tiene en constante observación, mediante los likes y las suscripciones. Si nos regalas un like y o te suscribes, mucho nos ayudarás. Sí, como ya lo dijo el muchachón ese que apareció por aquí, YouTube nos tiene en observación para que no seamos unos baches en el camino del aprendizaje, y entonces para que YouTube diga, este canal es interesante, este canal no es dañino para la comunidad, vamos a darle chance que sigan aquí proporcionándonos información. Necesitamos que por favorcito nos regalen un like o una suscripción. A partir de esas cosas, como nos ayudarían a la existencia de este canal, para que sigamos practicando y sigamos apoyándonos para sacar buenas calificaciones.